Esta mañana, entre taza y taza de café, millones de personas hemos pensado exactamente lo mismo que pensamos ayer, en el mismo orden y con las mismas emociones, sentimientos y resentimientos asociados. Y todos hemos llamado a eso mi vida. Pero hubo a principios del siglo XX un extraño señor greco-armenio, recién llegado a Moscú, que tuvo el valor de decirnos a la cara que somos autómatas. Pero además, aseguró que existía un modo para salir del bucle repetitivo sin tener que meternos en un convento, ni irnos al Tíbet o a la India, sin hacer bomba de humo en el trabajo, ni irnos a comprar tabaco durante años abandonando a la familia. Ese método se llama el cuarto camino. Sobre el polémico Gurdjieff hablaré de lo importante, pero no demasiado. Ya conté algo hace unas semanas en otro vídeo. Me quiero centrar en esa cuarta vía y en qué se diferencia de las tres vías clásicas que explicaré también. Hablaré de lo que el cuarto camino no es, y de esto hay mucho que hoy circula con esa etiqueta. Y no esperes iluminaciones, despertares espirituales ni samadhis, porque esta es una propuesta seria, global, cuerpo, mente, emoción, para dejar de ser un autómata viviente y seguir en el mundo. Comenzamos. ¿Quién fue Gurdjieff? Pues tres cositas solo, pero importantísimas. Primera, Gurdjieff nace en Armenia entre 1866 y 1877, no está nada claro. Padre griego, madre armenia y una infancia entre fronteras del Cáucaso, lenguas y religiones mezclándose. Vamos, que mamó de 4 religiones casi antes de poder hablar. Segunda, su abuela, antes de morir, le dijo algo que aparece en Relatos de Belcebú a su nieto y que él repetiría siempre. En la vida jamás hagas nada como los demás. O no hagas nada o haz algo que nadie hace. Esa frase, como digo, quedó plasmada en su obra Relatos de Belcebú a su nieto y parece que evidentemente le hizo caso. Tercera, pasó 20 años recorriendo Asia Central, Tíbet, India, Egipto y Medio Oriente, buscando algo que las religiones ya no daban. Volvió en 1912, se instaló en Rusia y empezó a enseñar. En 1922 fundó su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, en un castillo al sur de París, y murió en Neuilly-sur-Seine en 1949. Bien, ¿de qué se dio cuenta Gurdjieff? Pues se dio cuenta que el ser humano tiene 3 centros claros: físico, emocional y mental, y que todos los caminos tradicionales parten de alguno de estos centros. Es decir, que para realizarse, el ser humano tenía que pasar por una vía centrándose en uno de esos centros, valga la redundancia, casi exclusivamente. Y se reconocían 3 vías principales, da igual la tradición. La primera es el camino del fakir. El fakir trabaja con el cuerpo, posturas imposibles durante horas, ayunos prolongados y dolores y mortificaciones físicas buscadas. Es una asceta. La idea que subyace es que si yo domino el cuerpo, lo demás irá detrás, porque el cuerpo es el caballo más pesado de los 3. Las tradiciones dicen que funciona. Bien, no seré yo quien lo ponga en duda, aunque el mismísimo Buda la probó y dijo que por ahí no. Pero bueno, pongamos que funciona. Pero será siempre para alguien que pueda dedicarle 20 años de su vida a sentarse sobre un lecho de clavos, dominando y reprimiendo el cuerpo. Dudo que a nosotros nos valga. Sigamos. La segunda es el camino del monje. Según este camino, el monje trabaja sobre la emoción, trabaja sobre el corazón, con la fe, la devoción y la entrega total. Es como la rendición a algo más grande que él.
Pasa horas en oración, vive en una comunidad y suele obedecer a un superior. Y a través del amor, el amor es lo central, transforma su mundo emocional desde dentro. Esta me parece, por supuesto, más creíble y más que posible realmente. Bueno, la tradición dice que funciona también, pero como antes, como la anterior, funciona para alguien que tenga una tradición religiosa clara y viva con una comunidad sólida y una autoridad espiritual a la que respete. En el occidente del siglo XXI, en general, no tenemos eso, como mucho algunos y a medias. Y la tercera vía es el camino del yogi. El yogi trabaja sobre la mente, la conciencia y la atención. Su método es la meditación, el estudio prolongado y el conocimiento de sí. Necesita aislamiento, silencio, un maestro y condiciones materiales que le permitan dedicarse a eso la mayor parte del día durante años. Posiblemente funciona, claro, para alguien que pueda dejar todo lo demás. 3 vías que puedes aceptar o no, pero son las clásicas de cualquier tradición. Y todas tienen un problema común. Las 3 trabajan un solo centro, pero cada una produce un tipo de ser humano desarrollado en una sola dimensión, brillante en lo suyo, pero unilateral. Y el segundo y gran problema es el que ya se comentó, que las 3 exigen una vida que no es estándar. Salir de la vida normal y retirarse de todo, excepto de eso en lo que está centrada. Nosotros, que pagamos impuestos, que cuidamos a padres, que llevamos a los niños al colegio, tenemos jefes que a veces nos caen mal y una hipoteca eterna. Nosotros, ¿dónde encajamos exactamente en todo esto? Según la tradición, en ninguna parte. La vida espiritual no sería para nosotros. Pero Gurdjieff dijo que no, que su cuarta vía estaba diseñada a la medida del ser humano que no puede o no quiere abandonar la vida ordinaria, porque simplemente le gusta. Puedo querer sentir ese algo espiritual, pero también puedo amar la vida ordinaria. Yo no veo contradicción. Bien, pasemos ya a ver qué es eso del cuarto camino. Su definición esencial sería: es una vía iniciática diseñada para trabajar simultáneamente sobre cuerpo, emoción e intelecto desde dentro de la vida ordinaria sin retirarse del mundo. Pero vamos a verla por partes. El punto de partida de todo el sistema, el diagnóstico que creo muy acertado. El hombre es como una máquina dormida. Gurdjieff dice que el ser humano, tal como nace y tal como vive habitualmente, no es un yo unificado. No es lo que cree ser, porque fría y literalmente hablando, es una máquina que solo reacciona a estímulos. Le entra una imagen por los ojos y aparecen pensamientos. Le entra un comentario por el oído y le sale una emoción. Le entra un olor por la nariz y le sale un recuerdo. Y esto se va encadenando, y todo sucede solo. En Fragmentos de una enseñanza desconocida, Ouspensky, citando literalmente a Gurdjieff, dice: todas sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus emociones, sus convicciones, sus opiniones, sus hábitos, son el resultado de influencias externas. Y añado que nosotros llamamos a eso yo. Pero esto se complica más. Dentro de nosotros no hay un solo yo. Está el yo que se levanta con intención y ganas de ir al gimnasio, el yo que a las 11 de la mañana decide que mejor irá mañana, el yo que se propone no perder los nervios con su madre, y el yo que se pone como una furia a los 10 minutos por algo que le ha dicho su madre por 15ª vez. Hay muchos yoes en cada uno de nosotros, y cada uno se cree, en su momento, el único yo.
pero luego viene otro y desautoriza al anterior. Nuestro nombre es Legión, decía Gurdjieff citando los evangelios. Bien, esto es sencillo de entender, así que por favor atento, porque aquí está el primer trabajo del cuarto camino. No aprendas más cosas, ni leas otro libro. Tienes que ver eso de los yoes. Tienes que verte a ti mismo en tiempo real y cómo esos yoes van apareciendo y funcionando en automático durante el día en tu vida cotidiana. Esta primera operación Gurdjieff la llamó autoobservación. Fácil de recordar. Seguimos con una segunda clave del cuarto camino. Como dije, las tres vías clásicas trabajan en un solo centro. Así que Gurdjieff define claramente y dice: el ser humano tiene esencialmente tres centros. El centro intelectual, que piensa, el centro emocional, que siente, y el centro instintivo-motor, que mueve el cuerpo y regula las funciones básicas. Hay otros centros más finos en el sistema, pero aquí no nos hacen falta de momento. Cada centro funciona a su velocidad, con su lógica, y tiene su propia energía. El centro intelectual es lento y abstracto. El centro emocional es rápido y físico. Y el centro instintivo-motor permanece por debajo de la conciencia y es prácticamente perfecto. Respira, digiere y coordina el equilibrio desde que nacimos. Pero cada uno de esos centros hace la guerra por su cuenta. Cuando quieres meditar, el cuerpo se inquieta. Cuando quieres mantener la calma, la emoción te sube por el pecho y la cara antes de que la mente pueda comenzar su análisis. Quieres dormir y la bendita mente, el centro intelectual, decide que hay que repasar todas las facturas pendientes a las 3 de la mañana. Son tres centros tirando cada uno en su dirección y con los que tenemos que lidiar todos los días. La propuesta del cuarto camino propone trabajar los tres, pero a la vez, simultáneamente. ¿Cómo? Usando lo que ya está pasando en ellos. El cuerpo en movimiento, la emoción que te invade, el pensamiento que surge, como el propio material para el trabajo. La vida ordinaria, tal cual es el camino, y se le llama también el camino del hombre astuto, porque exige inteligencia real para navegar en y usar los tres niveles. Bien, nos vamos a una tercera clave que casi nadie entiende, pero es muy original. La verdad es que no se lo había escuchado o leído a nadie. No digo que no exista, pero no lo había escuchado. El recuerdo de sí. Si la autoobservación, decíamos, es ver lo que pasa dentro de uno mismo, mirando el pensamiento, la emoción, la reacción, para darse cuenta de ese caos de yoes, el recuerdo de sí añade algo nuevo. Mientras te autoobservas, hay que recordar que hay alguien viendo. Es una doble dirección de la atención. Una flecha de la atención va hacia el objeto, lo que estás observando, y la otra flecha va hacia el sujeto, hacia el observador. Tú estás en el medio. Recuerdo de sí no es como la atención plena ni el mindfulness contemporáneo. Ellos van en una sola dirección, hacia un objeto presente y en el presente, la respiración, la sensación, el sonido, lo que sea. Pero el recuerdo de sí mantiene simultáneamente el objeto y el sujeto que lo observa. Suena algo secundario e incluso técnico, pero lo cambia todo. La atención plena te ancla en el presente y está muy bien, pero el recuerdo de sí te ancla en ti mismo en el presente. Sutil, pero de gran importancia. Si has practicado mindfulness y has notado que después de horas no sabes quién está meditando, esto te va a resonar. Ahora vamos con el cuarto punto, la no identificación. Al identificarnos con algo, un pensamiento, una emoción, una opinión, un rol social, nos convertimos en eso. Ya no estás enfadado,
te conviertes en el enfado. Y ya no es que tengas una opinión, sino que te conviertes en una opinión, y por eso la tienes que defender tanto. Así pierdes la posibilidad de verlo. Pero es importante aclarar, aquí la gente se lía mucho, que salir de la identificación no es reprimir la emoción ni negar el pensamiento. Verlos pasar en lugar de serlos. ¿Te acuerdas de David R. Hawkins y el dejar ir? Pues es eso. Si no has visto sus vídeos en el canal te los aconsejo, va de esto. Te dejo el enlace de uno de los vídeos al final. Esta idea también la encuentras en la psicoterapia profunda, en Jung como retirada de las proyecciones, y se podría rastrear hasta la paceia estoica y al desapego del que habla Buda. Como quinto punto, tenemos algo que a mí me encanta y es único: los movimientos. Esto es algo de Gurdjieff que mucha gente se salta, pero para mí es brutal. El caso es que Gurdjieff recogió de las tradiciones que estudió en Asia Central y diseñó una serie de danzas y ejercicios, la verdad que extraños, que se llamaron los movimientos. Son coreografías precisas, complejas y exigentes. El cuerpo ejecuta movimientos y gestos rítmicos mientras la atención se mantiene en varias cosas a la vez: la postura, el ritmo, la música, el murmullo interno y la presencia. No son una danza para expresarse, no confundir, tampoco un yoga rítmico con música. Son un instrumento técnico de coordinación de los tres centros bajo una atención sostenida. Y se dice que cuando uno los hace bien, y esto lleva años, durante un instante los tres centros funcionan de verdad juntos. Y para finalizar, la sexta clave habla de 3 líneas. El cuarto camino no es un trabajo individual, exige 3 líneas simultáneas. 1. Trabajo sobre uno mismo. 2. Trabajo con otros, como espejo, como fricción consciente y contraste que revela lo que uno solo no puede ver. Y 3. Trabajo por algo más grande que uno. Contribuir a algo que exceda el beneficio personal. Sin las 3 líneas a la vez, se puede caer en una autoindagación narcisista, vueltas y vueltas, o en una militancia fanática sin un trabajo interior. Y esto es, sintetizado, el sistema del cuarto camino: cuerpo, emoción e intelecto al mismo tiempo en la vida ordinaria, con autoobservación, recuerdo de sí, no identificación, movimientos y 3 líneas de trabajo a la vez. No parece nada simple, ¿verdad? Y por eso es que quizá no salió tan bien. Y paso a explicártelo. Te he dicho que no vamos a hablar de la biografía de Gurdjieff, pero sí de su sombra, porque fue realmente un personaje complicado. Sus métodos eran chocantes, y se dice que sometía a sus alumnos a tareas absurdas, humillaciones públicas, jornadas de trabajo agotador y cambios de normas sin previo aviso. Por ejemplo, se cuenta que cuando cenaba con ellos, celebraba un ritual que llamaba brindis a los idiotas. Básicamente, clasificaba a los presentes en categorías de idiotez y los hacía beber vasos enteros de licor mientras todos miraban. Siendo honestos, estas técnicas no agradables no son un caso aislado, y es un modo pedagógico polémico usado como forma para romper el ego que se encuentra históricamente en algunos maestros zen, sin ir muy lejos. Pero claro, muchos se fueron y no volvieron jamás. El propio Uspensky, su discípulo más importante, se largó en 1924 y enseñó por su cuenta. El hombre que mejor entendió y recogió por escrito el sistema de Gurdjieff acabó alejado del maestro, pero no de sus ideas. Su leyenda negra tiene un suceso concreto que hay que aclarar. Catherine Mansfield, una escritora, llegó a la escuela en octubre de 1922, con 34 años, y una tuberculosis terminal.
acabó muriendo allí 4 meses después, y la prensa bautizó entonces a Gurdjieff como el hombre que mató a Katherine Mansfield. Si nos quedamos ahí, en lo que dice la prensa o se hace público, ya tenemos la opinión pública haciendo rodar cabezas. Pero hay algo que ya no se dice. Su marido y su amiga íntima sostuvieron siempre que aquellas últimas semanas de Katherine fueron las más serenas de toda su vida. Ella misma escribía sobre el sentimiento de estar por fin en el sitio donde tenía que estar. La leyenda exageró todo brutalmente. Pero Gurdjieff sí era un hombre rudo que ejercía un poder enorme sobre las personas, y su comportamiento no sería aceptado en los estándares de hoy, ni posiblemente para los de su época. Y también recibió críticas filosóficas de pesos pesados como René Guénon, que lo llamó la peste, y rechazó toda su enseñanza por considerarla un sincretismo sin arraigo tradicional reconocible. También Louis Pauwels, autor del gran libro El retorno de los brujos, que recomiendo totalmente, publicó un libro entero, Monsieur Gurdjieff, con los testimonios devastadores de exalumnos. Vamos, que esa sombra del personaje real y al mismo tiempo, como he hecho con tantos otros autores que han tenido cabida en el canal, no voy a confundir su sombra con la validez de su pensamiento. La biografía cuenta cosas del biografiado, pero sobre el método no dice casi nada. Si el cuarto camino se sostiene o no, si funciona o no, que sea por sus propios aciertos, no por la simpatía que nos despierte su autor. Y he querido dejar para el final algo que creo importante y que se debe recordar. Es como un filtrado para separar lo que es el cuarto camino, según el sistema de Gurdjieff y sus continuadores, de todo lo demás que hoy tiene esa etiqueta, pero no lo es. La confusión más extendida es el conocido eneagrama de personalidad, que no es el eneagrama de Gurdjieff. Seguramente conoces ese eneagrama de la personalidad, el de los 9 eneatipos de personalidad. Eres un 5, eres un reformador. Yo soy un 2 con ala 1. Eso es una tipología psicológica que desarrolló Óscar Ichazo en los años 60 en Chile y que Claudio Naranjo popularizó en Estados Unidos en los 70, y de ahí se extendió masivamente. Es un modelo de categorización psicológica bastante interesante y tiene utilidad. Pero el eneagrama de Gurdjieff es otra cosa. Es un símbolo geométrico de 9 puntos que incluye 2 leyes cósmicas, la ley de 3 y la ley de 7, y describe la estructura de cualquier proceso completo en el universo, desde la digestión de los alimentos hasta la creación de una obra de arte. Nada de personalidades ni de eneatipos. Llevan el mismo nombre porque Ichazo tomó el nombre, pero lo adaptó para cosas distintas. Otra cosa importante que dijimos antes, pero conviene insistir aquí porque esta confusión diluye e inutiliza el método. Mindfulness es atención sostenida al presente. Recuerdo de sí es presencia simultánea del observador y lo observado. Si alguien te vende un curso de recuerdo de sí, que en la práctica te enseña a estar atento a la respiración, lo que te están vendiendo es atención plena con un nombre prestado. Está bien, pero no es recuerdo de sí. Sobre los movimientos, quédate con que no son danzas terapéuticas. Existen escuelas en el mundo del bienestar contemporáneo que han tomado fragmentos de los movimientos y los han convertido en talleres de expresión corporal consciente o cosas por el estilo. Repito, de nuevo está bien, pero es un uso degradado porque los movimientos originales son un instrumento técnico, exigente y transmitido por linaje, con un lugar específico dentro de un trabajo más amplio. Por supuesto, el cuarto camino no tiene nada que ver con la famosa ley de atracción. Es que he visto algún vídeo con eso. La ley de atracción es una versión ya degradada del Kybalión, que ya a su vez es una versión de menor nivel que los textos del hermetismo.
De hecho, si le hubieras dicho a Gurdjieff que tus pensamientos conscientes, repetidos, atraen prosperidad material, seguramente se hubiera reído como mínimo, si no algo peor. Su sistema dice que tus pensamientos no son tuyos y que la mecanicidad es el problema. Tampoco es teosofía, porque Gurdjieff conoció a los círculos teosóficos de su época y los rechazó directamente. Ni Blavatsky, ni Annie Besant, ni Krishnamurti como vehículo del maestro del mundo, ni jerarquía de maestros ascendidos. Coinciden y comparten esa atmósfera del esoterismo del cambio de siglo, pero son cosas diferentes. Y finalmente, aunque duela, no es un sistema para ser feliz. No esperes una fórmula del bienestar. Gurdjieff es claro. El objetivo del trabajo es poder ser. Y el sufrimiento no es algo que su sistema quiera eliminar. Hay un sufrimiento mecánico que es inútil y un sufrimiento voluntario que es uno de los instrumentos para el trabajo. Precisamente por todo esto, el cuarto camino real ha quedado oculto bajo capas de versiones azucaradas. Cuando Gurdjieff murió en 1949, encargó a Jeanne de Salzman que viviera más de 100 años para establecer la enseñanza. Ella vivió hasta los 101 y murió en París en 1990, después de haber fundado los centros de la Gurdjieff Foundation en París, Nueva York, Londres y Caracas. Esos centros creo que siguen activos. La transmisión no se ha perdido, permanece en pequeños grupos, en silencio y lejos del mercado del bienestar. Lo que importa, en conclusión de todo esto, es que el cuarto camino es la única vía iniciática completa que está pensada para alguien que no quiere o no puede irse del mundo cotidiano. Que eso no es poco, es casi un milagro. Quizá no podemos ser ascetas, ni monjes, ni yogis, pero algo astutos sí podemos ser a lo mejor. Esto es el cuarto camino de Gurdjieff, y lo que tú creas o hagas con esto ya es cosa tuya. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.